Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. Aceleradores de partículas, tecnología para la vida. En el capítulo anterior nos acercamos al mundo de los agujeros negros, esas áreas en el espacio donde la fuerza de la gravedad es tan poderosa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Hoy dejamos el espacio atrás y nos acercamos a nuestro planeta, la Tierra, donde un grupo de científicos del Centro Alemán de Investigación de Geociencias ha descubierto que su campo magnético funciona como un potente y eficaz acelerador de partículas del espacio que se mueven en múltiples direcciones y velocidades. Aceleración de partículas parece cosa de ciencia ficción, pero la realidad es que este campo de investigación de la física tiene múltiples aplicaciones en campos como el análisis de obras de arte, tratamiento de residuos, exploración espacial o la medicina. Este es el caso de los aceleradores lineales, llamados LINAC por sus siglas en inglés, Linear Accelerator. Son los primeros aceleradores que se inventaron. Uno de sus usos más habituales es la aplicación de rayos X para realizar radiografías, pero también se utilizan en terapias médicas para tratar tumores. El acelerador de partículas de tipo lineal más largo del mundo es el Stanford Linear Accelerator. Tienen una longitud de más de 3 kilómetros de largo y se encuentra en California, Estados Unidos. También tenemos los aceleradores circulares, que son mucho más complejos. Existen de dos tipos: los ciclotrones, el primero inventado en 1930, que son más sencillos, y los sincrotrones, que tienen una estructura más compleja. Y por último, los aceleradores por láser, como el que tenemos en el Centro de Láseres Pulsados. Y para hablarnos de él y cómo la ciencia puede ayudar al desarrollo humano a través de la aceleración de partículas, tenemos hoy con nosotros al científico especializado en plasma, el investigador italiano Luca Volpe. ¿Por qué es importante experimentar con la aceleración de partículas? Bueno, las partículas son muy importantes en la investigación científica porque esencialmente se utilizan para investigar la materia, para aumentar lo que nosotros sabemos de cómo está hecho el mundo. Normalmente son muy útiles porque se pueden utilizar midiendo el estado inicial y el estado final de las partículas. Esto puede ser hecho en diferentes maneras. Primero, por la física fundamental. Se pueden utilizar partículas cargas y neutras, como protones, electrones o neutrones, por ejemplo. Aumentando la energía de colisión entre partículas, se puede volver detrás para investigar la historia del universo cuando el universo ha nacido. Hay otras aplicaciones más tecnológicas, científicas, que pueden ser resumidas esencialmente en dos grupos. El primero son aplicaciones en ámbito médico, que ahora son muy importantes, en particular por la cura de los tumores, y hay otras aplicaciones, por ejemplo, en campo de la cultura y de los bienes culturales, patrimonio cultural. Los protones, por ejemplo, y los electrones se pueden utilizar para hacer espectroscopía de cuadros, para poder investigar diferentes estrados de pintura que hay en el mismo cuadro y saber, por ejemplo, qué edad tienes y cómo están compuestos. La tercera aplicación, que es muy importante, es la aplicación en el campo de la energía, en particular en el campo de la fusión láser. Partículas cargas se pueden utilizar para enviar la energía necesaria para que la fusión puede empezar. Entonces, en general, los tres bloques más gruesos son física fundamental, física médica y fusión y energía, en este caso. ¿Qué partículas se aceleran y sobre todo qué diferencia hay? ¿Por qué voy a acelerar electrones o por qué voy a acelerar protones? Sí. Normalmente se aceleran partículas cargas. Las partículas cargas tienen la propiedad de tener muchas interacciones con la materia, que es la interacción electromagnética. Los hacen de protones o de electrones o de positrones, cambian después que han pasado en la materia. Entonces tú puedes medir el cambio del estado de la partícula y entender lo que ha pasado en la interacción. Se pueden también generar, no se dice acelerar, generar
radiaciones como rayos X, fotones. En este caso no se habla de aceleración, más se habla de generación, porque no es de verdad los fotones siempre tienen la misma velocidad. En la interacción láser-materia se pueden generar protones, electrones y también se pueden generar fotones. ¿Desde cuándo se comienza a estudiar con la aceleración de partículas? Uno de los primeros experimentos donde se han utilizado partículas cargas para investigar la materia ha sido el experimento de Rutherford en 1911. En ese experimento esencialmente ha sido muy importante porque ha demostrado cómo el átomo está hecho y cómo lo conocemos hoy, donde esencialmente la carga está concentrada en el núcleo, al centro del átomo. Después de ahí, toda la investigación sobre las partículas ha llegado hasta el 1960, más o menos, donde ha sido construido el primer acelerador lineal. Y en el 1970, donde ha sido construido en el Fermilab, en los Estados Unidos, el primer acelerador circular. Por lo que concerne la aceleración láser, siempre se pone como la primera demostración de aceleración láser los 3 experimentos que han sido hechos en el 2000. Cada vez se pone un límite, hay otros experimentos también antes, pero de verdad el primer experimento donde se han visto aceleración de partículas cargas en forma de hacen ha sido más o menos en el 2000. En esos años, ¿qué se buscaba? ¿Simplemente aceleración de partículas o ya con determinados propósitos o aplicaciones en mente? Bueno, los aceleradores que se llaman convencional, aquí tenemos ahora el Fermilab y el acelerador en el CERN de Ginebra. Estos aceleradores han sido construidos principalmente para estudiar física fundamental. Entonces ha sido una de las primeras colaboraciones internacionales donde se ha construido una infraestructura hecha por la colaboración de todas las naciones del mundo para alcanzar un objetivo solo, que ha sido lo de descubrir cómo ha nacido el universo y de validar el modelo teórico que se llama modelo estándar. El término de esta investigación ha sido la descubierta del bosone de Higgs, que era la partícula que en la teoría del modelo estándar se pensaba que existía y en el final han demostrado que existía. Después, estas máquinas están utilizadas ahora para un montón de otras aplicaciones técnicas, científicas, por física médica, por ejemplo, por ciencia de material. Y has hablado de aceleradores convencionales y tecnología láser. Entonces, ¿qué diferencias o qué ventajas hay entre el sincrotrón español, por ejemplo, ALBA o el CERN, que has hablado antes, y una aceleración con tecnología láser? Bueno, la diferencia fundamental, tenemos que empezar diciendo qué diferencia hay entre el CERN y el ALBA. Los dos son aceleradores circulares. Entonces significa que las partículas están aceleradas por campos eléctrico y magnético que le dan un golpe cada vez para aumentar la energía del beam. En el CERN las partículas están aceleradas para concentrar energía en un punto. Se van a acelerar 2 hacen de partículas que viajan en dirección opuesta y cuando deciden le cambian la trayectoria. De la colisión hay una densidad de energía que nunca se puede obtener en otro laboratorio. En ALBA se disfruta la propiedad de las partículas carga que cuando están aceleradas emiten radiación. Esta radiación se llama radiación de sincrotrón y está en el dominio de los rayos X. Entonces es muy importante porque todavía no existen láser que emiten radiación en el dominio de los rayos X. Siempre los láseres están en el dominio óptico, pero no en el dominio de rayos X. Entonces en ALBA lo que se hace se generan radiación en el dominio de rayos X para aplicaciones. Entonces hay un círculo, los electrones hacen el círculo en el acelerador y hay diferentes laboratorios puestos en la dirección tangente donde la radiación sincrotrón está emitida. La evolución del sincrotrón sería el láser electrón libre, láser electrones libres, que se llama EFIL, donde en vez de hacer un círculo, los electrones hacen una trayectoria zigzag. Ajá. Y la emisión es más brillante y es direccionada en una dirección única. Y esto, por ejemplo, tienen más energía. Cuando dices más brillante, es que tienen más energía. Más brillante significa más fotones por unidad de tiempo y de área, que son más concentrados en un ángulo y son más cortos. Entonces la densidad final es más alta. Y esto es lo que se hace por ejemplo en Hamburgo, donde hay el European X-FEL.
Pero el XFEL está ya terminado, está operativo. Está operativo. Ajá. Está operativo y ahora lo que están haciendo que han junto el XFEL con un láser parecido a Vega 2. Entonces hacen experimentos con un láser tipo Vega 2, 200, será 300 terawatt, generan materia, plasma, y con el FEL, que es una fuente de rayos X muy intensa, hacen un probing de la materia. Entonces esto es una evolución de dos diferentes infraestructuras que se juntan para mejorar la posibilidad de hacer experimentos. Hacer un probe de la materia, te refieres a que en lo que el láser ha interaccionado y lo que se obtiene lo analiza el haz de rayos X de... Por ejemplo, para hacer un ejemplo, se puede medir la temperatura de un trozo de materia enviando fotones que están generados por el FEL y midiendo el ángulo de scattering de estos fotones se puede reconstruir la densidad y la temperatura del plasma. Entonces, la tecnología láser a la aceleración de partículas, ¿qué ha aportado? Bueno, entonces lo que hemos dicho, que ALBA y CERN disfrutan una aceleración circular. Una aceleración circular y se llaman convencionales, ¿ok? Lo que se hace y que se generan campos que van acelerando las partículas y estos aceleradores tienen un límite que es el tamaño. Entonces el rayo del círculo de esas aceleraciones depende linealmente de la energía de las partículas que quieres acelerar. Entonces, más energéticas son las partículas, más grande tiene que ser el acelerador. O sea, que no depende del número de vueltas que dé, sino del diámetro del acelerador. Sí, puede aumentar los campos o aumentar el radio. En ese sentido, tienen una limitación, porque ya el CERN tiene un tamaño de kilómetros. Entonces, ¿qué hace el láser? El láser disfruta la aceleración con plasma. El plasma es un medio diferente de los medios sólidos, no tiene un problema de ruptura. Los medios sólidos tienen un límite. Los medios sólidos tienen una limitación que no puede generar un campo demasiado intenso porque se van a romper. Entonces el láser permite de generar campos muy intensos, millones de veces más intensos de lo que se genera en un acelerador convencional. Se pueden acelerar partículas a la misma energía en una dimensión, en un tamaño muy pequeño. Entonces los aceleradores láser permiten de acelerar partículas a energías parecidas a los del acelerador convencionales, tamaño muy pequeño, en milímetros, contra la dimensión de los aceleradores que son kilómetros. Eso significa un factor de un millón de veces más pequeño. Otra diferencia muy fuerte de los aceleradores láser es la flexibilidad. Por ejemplo, un acelerador de electrones está construido para acelerar electrones. Está construido en modo lineal. Una vez que está construido, tiene una función. El láser puede acelerar todo. Generar rayos X, puede acelerar electrones, puede acelerar positrones, que es lo que hacen en Belfast, puede acelerar protones, como partícula secundaria puede acelerar neutrones o generar neutrones mediante los protones. Entonces tiene una flexibilidad y otra cosa importante es que puede ser transportado. Y entonces, por ejemplo, en el campo de la física médica, que un paciente tiene que irse en el acelerador es muy complicado. Entonces el láser puede ser algo que se puede instalar en un hospital, por ejemplo, y puede ser transportado hasta el punto de interacción donde tú tienes el paciente. Con láser puede hacer un haz de partículas como diagnóstico. Por ejemplo, lo que se hace antes de irradiar, tú tienes que estar seguro de la posición. Entonces el láser puede hacer todo con un grado de complejidad, pero se puede hacer. Vale, y si se puede hacer, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no hay aceleradores láser ya en los hospitales? Hay diferentes dificultades porque es una tecnología bastante nueva. Y si la vamos a confrontar con los aceleradores, el láser tiene 20, 30 años, los aceleradores tienen 100 años y el láser tiene todavía una instabilidad que tiene que ser controlada. Entonces ahora estamos en una fase donde se ha demostrado la posibilidad de hacer un haz de partículas, pero todavía no tenemos un número de experimentos y una validación del haz de partículas suficiente para que esto se pueda transferir al campo de la aplicación. Estamos todavía en una fase intermedia. Otras cosas es que la característica de esta hacen es muy buena en términos de número de partículas y de brillanza, como he dicho, pero claro, tiene otros problemas
que están referidos a la cualidad espacial y angular del láser. Entonces tenemos muchas ventajas, por ejemplo, por la posibilidad de hacer experimentos en alta tasa de repetición. Los nuevos láseres que han nacido, los láseres como los de CLPU, permiten de hacer experimentos a alta tasa de repetición. ¿Qué significa? La energía menor que puede tener un haz de partículas generado por láser rispetto a un acelerador convencional puede ser compensada teniendo una alta tasa de repetición. Significa que, por ejemplo, en física médica se mide la dosis por minuto. Y entonces, ¿cuántos disparos podemos hacer en un minuto? Y entonces, más alta es la tasa de repetición que podemos hacer, más alto el flujo de partículas que podemos alcanzar. Este flujo en el final es lo que vamos a confrontar con el flujo de un acelerador convencional. Todavía estamos en una fase que no es un commissioning tecnológico de la sorgente, ma todavía la sorgente tiene que ser optimizada. ¿La sorgente? ¿Qué es eso? Perdona, la hacen de protones o de electrones. Hay diferentes evoluciones. Por ejemplo, la aceleración de electrones está más allá. La aceleración de electrones ahora se hace en una manera constante y con parámetros que están bien controlados y con energía que están parecida a la que se puede obtener con un acelerador convencional. Y entonces esta tecnología es más cerca de una aplicación tecnológica de los protones. Pero en el CLPU ¿no tenéis un proyecto relacionado con esto, el TIMPAL? Sí, hemos empezado un proyecto que se llama TIMPAL, donde estamos construyendo una línea de transporte para generar en el final una sorgente de protones con parámetros estables. La protonterapia ahora mismo es con aceleradores convencionales. Sí, para tumores normales. Hoy en día existen más de 40.000 aceleradores de partículas en el mundo, muchos de ellos dedicados a la medicina. Luca Volpe nos ha adelantado que una de las aplicaciones de la aceleración de partículas es la destrucción de tumores. Cada día 300 personas fallecen por esta enfermedad, lo que supone unos 110.000 euros al año y un coste de unos 19.300 millones de euros. El cáncer se posiciona así como el mayor problema sociosanitario de España, siendo la primera causa de muerte en el sexo masculino y la tercera en el femenino. Ante este panorama, la ciencia ha dado un paso más y ya está cerca de lo que se ha denominado la radiación del futuro en pleno siglo XXI, la radioterapia flash, uno de los avances más importantes del tratamiento del cáncer en décadas. Para ahondar un poco más en este tema, tenemos hoy con nosotros a Luis Alberto Pérez Romasanta, jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario de Salamanca. La primera pregunta, Luis, es simplemente que nos indiques qué diferencia hay entre una radioterapia flash y una radioterapia que podemos llamar convencional, la que se ha venido haciendo hasta ahora. Pues lo que se denomina radioterapia flash es radioterapia con ultra alta tasa de dosis. La tasa de dosis es la dosis por unidad de tiempo. En la radioterapia convencional se pueden administrar tasas de dosis del orden de 1 o 2 grays por minuto. El gray es la unidad de dosis que se absorbe por el cuerpo. Los efectos médicos de la radiación en su uso en radioterapia oncológica se han obtenido a lo largo de los últimos 100 años con estas tasas de dosis, porque no se disponía de sistemas que pudieran dar unas tasas de dosis diferentes en los tumores humanos. Sí que para animales experimentales o para cultivos celulares se han empleado sistemas de ultra alta tasa de dosis pues ya desde los años 60. Ahora o en el próximo futuro pues tendremos la posibilidad de disponer de sistemas de radioterapia que puedan dar ultra alta tasa de dosis o radioterapia flash en personas, en sujetos, en pacientes. Y esto será una novedad porque las ventajas que se han visto con la radioterapia flash en cultivos celulares y en animales experimentales, pues ahora se podrá trasladar al ser humano. Esas ventajas vienen dadas porque el efecto de la dosis administrada con radioterapia flash sobre el tumor es igual que el efecto de la misma dosis administrada con radioterapia convencional. Pero, y aquí es la diferencia importante, en los tejidos normales el efecto es menor.
Todavía no se ha experimentado en humanos. Se ha publicado algún caso, pero son anécdotas, ¿no? Realmente todavía no se han hecho estudios clínicos con radioterapia flash, pero sí que se han hecho estudios experimentales. Quiero decir, en animales de laboratorio o en cultivos celulares. Se ha visto que con radioterapia flash se pueden dar dosis del doble o del triple que las necesarias para provocar una toxicidad grave. Es decir, si con radioterapia convencional, después de 5 Grays, observamos una toxicidad grave, pues con radioterapia flash hay que dar a 10, 15 Grays para alcanzar ese mismo nivel de toxicidad. Con lo cual, pues digamos que administrando las dosis que habitualmente administramos en la radioterapia clínica, la expectativa o la esperanza es poder dañar menos los tejidos normales. Y eso hará que la radioterapia pues tenga menos efectos secundarios y que el paciente lo tolere mejor. Pero perdóname si no lo entiendo. Aumentamos la intensidad de la radiación y hacemos menos daño. Es que me parece un poco paradójico. Pues sí, es paradójico, pero bueno, la ciencia avanza estudiando las paradojas. Nadie se esperaba esto y es un efecto sorprendente. Lo lógico es pensar que si se dispara más proyectiles en la misma cantidad de tiempo, pues el daño que se provoque pues será mayor. Pero precisamente lo que ha fomentado el estudio de la radioterapia flash es que sea tan paradójico. En los últimos 5 años hay infinidad de publicaciones sobre esta cuestión y todavía no se ha esclarecido cuál es el mecanismo biológico que hay detrás de esta menor toxicidad, pero el hecho es ese. Y se ha constatado esto en pulmón, en piel, en tejido cerebral, de modo que no ha sido un hallazgo casual en un laboratorio, en un único tejido, sino que esto se ha corroborado en laboratorios, se ha probado en diferentes animales, en diferentes sistemas biológicos y parece ser que es constatable que es así, que la toxicidad es menor. Y teóricamente el tiempo clínico de tratamiento sería menor en estos casos al poder aumentar la intensidad. Efectivamente, sería un instante. Serían tratamientos que durarían una fracción de segundo. Bueno, ahora los tratamientos de radioterapia lo que más tiempo lleva es posicionar al paciente y verificar que la posición del paciente es la adecuada para recibir la radioterapia. Nos lleva mucho tiempo conseguir una precisión submilimétrica a la hora de administrar la radioterapia, ¿no? Hay que verificar que el paciente está en la posición correcta en cuestión de milímetros, ¿no? Y esto pues lleva tiempo, hay que hacer imágenes, contrastar esas imágenes con las imágenes de referencia que se obtuvieron en el momento de la planificación y estar bien seguros de que el haz va a caer en el sitio adecuado. Entonces, es un tratamiento de los que en este momento se están haciendo en el hospital, pues nos lleva unos 10 minutos. Y el hacer la radioterapia realmente pues lleva 1 minuto y medio, 2 minutos, o sea que lleva poquito tiempo. Pero claro, esto se va a reducir a segundos o fracciones de segundo, porque las tasas de dosis que se pueden conseguir pues son muy altas, son de varios cientos de Grays por minuto, ¿no? Se considera ultra alta tasa de dosis ya a partir de 40 Grays por segundo. Y eso significa pues que si damos fracciones de 2, de 5, de 10 Grays, pues necesitaremos una fracción de segundo para administrarlas. ¿Y se va a poder utilizar independientemente de la edad del paciente? Porque como dices que tenéis que colocar al paciente para dar en el punto exacto, pues entiendo que, por ejemplo, en el caso de niños, les tenéis que poner una anestesia para que estén tranquilos y dar justamente en el punto concreto. Sí, a los niños por encima de 5 años ya son capaces de prestar la colaboración necesaria, pero por debajo de 5 años pues llamamos a los anestesistas y ellos consiguen una sedación que no necesita intubación ni todo esto que se hace en los quirófanos. Digamos que una sedación vigilada con un poco de medicación se puede conseguir que el paciente esté quieto. Cuando hablamos de radioterapia y de acelerar partículas, existen tratamientos acelerando electrones con rayos X, también están los protones, incluso que se están haciendo experimentos con iones pesados. ¿Qué ventajas tiene el hecho de utilizar unos electrones, unos protones, unos iones pesados, ya a nivel general de lo que es la radioterapia? Los aceleradores lineales, que son las unidades de tratamiento que brindan tratamientos de radioterapia
casi todos los hospitales del mundo. Estos son aceleradores de electrones. Los electrones son partículas de una masa muy pequeña, pero partículas. Entonces tienen una capacidad de penetración limitada. Cuanto mayor es su energía, pues más penetran, pero no pueden alcanzar tumores profundos localizados en el seno del pulmón o del hígado, pues no pueden alcanzarlos. Entonces, lo que hacen estas máquinas es utilizar esos electrones acelerados para convertirlos en fotones. Se consigue haciendo impactar los electrones contra un objeto muy denso y entonces ahí se produce radiación, fotones, fotones de alta energía. Entonces, para tratar los tumores profundos utilizamos los fotones, para tratar los tumores superficiales utilizamos electrones. Los electrones tienen una característica muy interesante y es que a determinada profundidad se extinguen, ya no son capaces de atravesar más tejido. Con los fotones no pasa así, los fotones atraviesan el cuerpo del paciente. Entonces, la ventaja de los electrones es que no hay radiación a la salida del haz. O sea, a mayor profundidad de lo que uno quiere irradiar, pues ya no hay dosis, no se deposita dosis de radiación en el cuerpo. Con los protones se ha conseguido, con máquinas que ya no son aceleradores lineales, son otro tipo de aceleradores, se ha conseguido pues, generar haces de energía muy alta que son capaces de alcanzar cualquier profundidad en el cuerpo humano, con la ventaja de que una vez que han alcanzado esa profundidad, pues ya dejan de depositar energía, dejan de dar dosis de radiación. Con estas partículas, con estos protones, pues se puede conseguir que, digamos que más allá del tumor, pues no haya radiación. De modo que si lo que tenemos más allá del tumor es una estructura crítica, puede ser un órgano importante, el corazón, el pulmón, el hígado, la médula espinal, el nervio óptico, el cerebro, se puede conseguir que esas estructuras nobles, esos le llamamos órganos críticos, pues reciban unas dosis de radiación mucho menores que con la terapia tradicional con fotones. Por eso hay un gran interés ahora en la protonterapia. El público sabe que ya en España hay 2 unidades de protonterapia funcionando en Madrid y que la Fundación Amancio Ortega pues, ha hecho una donación al Ministerio de Sanidad para comprar 10 equipos para centros públicos. Esto sucede porque todo el mundo pues hay ahora un gran interés por aplicar tratamientos de protonterapia debido a estas ventajas dosimétricas que tienen. Pero curiosamente hay pocos. ¿Por falta de ayuda económica o de logística? ¿O por qué son tan poquitos? Hasta hace poco una unidad de protones tenía un precio desorbitado. Pues eran necesarios pues, 50 millones de euros. Incluso al principio las cifras que se comentaban en los pocos centros que disponían de protones era de 100 millones de euros. Era una barbaridad, porque un acelerador lineal de terapia convencional pues, vale entre 1 y 2 millones de euros. Por un acelerador de protones se pueden comprar 50 aceleradores lineales y evidentemente pues, los sistemas sanitarios pues, no estaban preparados para hacer esas inversiones tan tremendas. Pero hoy en día ya los equipos de protones han bajado el precio y lo seguirán haciendo. Ahora están en 20 millones de euros. La donación de la Fundación Amancio Ortega es de 230 millones de euros y con eso se van a comprar 10 equipos. De modo que cada centro va a recibir 20 millones para comprar el equipo y 3 millones para los asociados a la instalación del equipamiento, porque bueno, aparte de la máquina que da los protones, pues se necesitan otros equipos para calcular la dosis, vigilancia de la radiación, en fin, todos los equipos accesorios que son necesarios. Y el precio seguirá bajando. Todavía el coste de las unidades de protones se ve notablemente encarecido, digamos, por la vasija que los tiene que contener, por el edificio que los tiene que contener. Siguen siendo instalaciones muy grandes y tienen que estar contenidas en edificios con muros de hormigón muy anchos, ¿no? Esto pues por el peso y por problemas estructurales que representa construir un edificio tan pesado, pues es caro. A instalar una unidad de protones hay que gastarse los 20 millones de comprar la máquina, los 3 millones en material accesorio y 5 o 6 millones más en construir el edificio, en darle accesos, en integrarlo en el hospital. Total, que esto sigue siendo muy caro. Así que sigue habiendo un gran interés en desarrollar unidades de protonterapia
más compactas, más pequeñas, que puedan estar en edificios más pequeños, que requieran menos blindajes. De ahí el enorme interés que hay en la investigación de aceleradores de partículas, en emplear técnicas novedosas para acelerar partículas. Exactamente. Tradicionalmente se emplean para acelerar partículas, se emplean campos electromagnéticos, y ahora se está trabajando en acelerar partículas con la luz, pero no cualquier luz, con una luz de muy alta energía también. Y en eso el Centro de Láseres Pulsados de Villamayor pues, es una instalación única en España y de las pocas que hay en el mundo que son capaces de desarrollar un proyecto de aceleración de partículas con láser. Y volviendo a la radioterapia flash, has dicho que hay mucha investigación sobre ella, pero que todavía no se ha llegado al paso de utilizarla en humanos. ¿Cuánto queda para que pueda ser factible? Muy poco, porque ya hay varios centros que disponen de aceleradores que pueden brindar radioterapia flash, y los ensayos clínicos están a punto de autorizarse, o sea que muy pronto empezarán a hacerse ensayos clínicos de radioterapia flash. Probablemente se comience con tumores superficiales, tumores cutáneos, y también una aplicación interesante es la radioterapia intraoperatoria. La radioterapia intraoperatoria consiste en administrar radioterapia sobre la cavidad quirúrgica, en el mismo acto de la operación. Se puede hacer con aceleradores pequeños. Para otro tipo de tumores llevará algo más de tiempo. Escuchando a Roma Santa, podemos concluir que nos encontramos ante una carrera de fondo, donde la investigación con aceleración de partículas tiene mucho que decir en el campo de la medicina. Los investigadores médicos del Hospital Universitario de Lausanne en Suiza, junto con físicos del proyecto Compact Linear Collider del CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear, esperan que la tecnología para aplicar la terapia con haz de protones esté disponible en 2024, posibilitando el uso de la radioterapia flash para el tratamiento de tumores profundos en unos pocos años. Y en esa búsqueda, el Centro de Láseres Pulsados, con su láser de petavatio, puede aportar mucho. Un futuro de grandes avances nos espera, y como casi siempre, vendrán de la mano de la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Tanto mi compañera Yaiza Cortés como yo misma, María J. Torrens, esperamos que os haya gustado. Recordad que podéis descargaros este podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, en la página web luciérnagas.clpu.es y en la app que os podéis descargar en vuestro móvil. Además, ya sabéis que en nuestra web tenemos abierto un canal donde podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias y opiniones. Y sin más, nos despedimos. Gracias por escucharnos.